televidentes, una vez más con ustedes, Laura Serrata, en otra entrega de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. De inmediato les invitamos a que conozcan el contenido de esta semana. Veamos. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros la magistrada Olga Dinaya Verías, encargada de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. No es que se lo imponga la ley, es que es la responsabilidad que se desprende de la decisión de ser padres. Con ella conversaremos sobre la pensión alimentaria en la República Dominicana. En nuestro reportaje de la semana, conocerás la importancia de la familia. Procuraduría realiza encuentro de avances y desafíos con respecto a la violencia de género en República Dominicana. De esta forma, inicia su programa Ministerio Público TV. Como ustedes pudieron ver, el contenido de esta semana está cargado de mucha información interesante y para iniciar con nuestro contenido, veamos el reportaje que hemos preparado para todos ustedes. Familia, creación de las distintas sociedades del mundo. Desde la creación del mundo, la familia ha sido parte esencial de los seres humanos. La familia es el órgano procreador de niñas y niños, quienes en el futuro se convierten en los líderes que representan los distintos países del mundo. De ahí la importancia de formar personas en valores, honestas y respetuosas, tanto de sí mismas como de la ciudadanía y el Estado. La base primera es la familia, desde allí es donde vamos forjando. Después de la familia, entonces vemos en las escuelas, en las comunidades y más adelante en los medios ambientales, en cualquier tipo de ambiente en el que esté el menor de edad. Parte importante de la familia son los padres, quienes son los encargados de transmitir sus conocimientos, valores, educación, protección, alimentos, prevención de la salud, diversión y grupos de normas para que en el futuro sean personas útiles a la sociedad. Cuando nosotros no educamos en base a valores, en base a la honestidad, a la puntualidad, detalles como por ejemplo el no cumplir promesas, eso también puede forjar a largo plazo. Los hijos son el reflejo de los padres, razón por la cual se debe educar con conciencia, porque ellos imitan todo lo que hacen sus progenitores o tutores. Lo más importante del ser humano son las primeras etapas del desarrollo. En la primera etapa del ser, que es de 1 a 5 años. En esa etapa, si esa persona tuvo alguna situación de conflicto, llámese que sus padres le maltrataban, le agredían, le hablaban duro, siéntese, venga para acá, le agredía verbalmente y psicológicamente, esas secuelas se fueron quedando y ese arrastre entonces se va a ir a manifestar ya en la adolescencia, que es cuando el cerebro comienza a fijar los conceptos de abajo, de las etapas anteriores. Y ya entonces en la etapa de la adultez, que es de 18 a 21 años de edad, cuando el cerebro madura cognitivamente, toda esa información negativa se queda y por ende entonces ya esa persona va a ver que esas agresiones son normales. Recuerda que vamos en crecimiento y obviamente también el cerebro va en crecimiento. El ser humano aprende ¿cómo? La primera parte es la imitación. Aunque no lo sepamos, simplemente estamos imitando algo, sea una conducta positiva, sea una conducta negativa. La sociedad también es parte importante en la formación de los hijos e hijas, debido a que a través de esta se transmiten costumbres y la manera de relacionarse con otras personas, entre otras tradiciones culturales que forman parte de la población. En las primeras etapas de vida, los niños van absorbiendo todo lo del medio ambiente, es decir, de 0 a 5 a 6 años absorben todo. Entonces, imagínate en una casa donde no hay reglas, donde no hay normas, donde no existen normas y reglas claras y establecidas, ¿qué le estamos mostrando y qué le estamos enseñando a esos niños? Entonces, luego los niños van adquiriendo esa conducta y luego en la adolescencia, pues ellos lo van repitiendo. Es decir, son patrones de conducta que se repiten y que tienen mucho que ver con esa dinámica de la familia. Bueno, la idea sería que
todo padre tuviera la mayor parte del tiempo con los niños. Si no está la mayor parte del tiempo, por lo menos dar una calidad. Tener o saber una persona, un cuidador que va a estar con nuestros hijos. Y entonces ahí nosotros podemos estar tranquilos y seguros. El aprendizaje primordial ocurre antes de los 3 años. A partir de ahí, el niño o la niña va a comenzar a asumir, a aprender. Educar personas es una responsabilidad que no trae consigo un manual. Sin embargo, existen parámetros para saber si la forma en que educamos es la correcta. Cuando nosotros estamos comenzando a ver un niño inquieto o incluso un niño apartado del entorno, de la sociedad, de los amiguitos, también ahí nosotros debemos de evaluarnos, de ver qué está pasando. Cuando un niño nos grita, nos insulta o no nos obedece, cuando un niño sale de la calle, a la calle, a trabajar inclusive, a buscar dinero, a estar con otros amiguitos o amiguitas. Eso es parte de una evaluación de nosotros, un termómetro, y ahí eso nos está diciendo que tenemos que darnos cuenta, estar atentos, porque algo podría suceder. Corregir a los hijos es una de las tareas de aquellos que educan, pero que normalmente terminan en agresiones físicas, violencia psicológica y verbal, debido a los patrones culturales con los que nos formaron. Ante estas situaciones, existe el Centro de Atención a Víctimas de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual brindan charlas y servicios totalmente gratis para toda la familia, ya que cuenta con un equipo multidisciplinario. Le ayudamos a la familia para que tenga nuevas herramientas, para que tenga un modelo de disciplina positiva. Le enseñamos cómo comunicarse de manera efectiva con sus hijos e hijas. Le enseñamos a dejar a un lado el maltrato físico. Trabajamos con los adolescentes víctimas de abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico. Trabajamos con diferentes técnicas, ¿sí? Entonces con los niños trabajamos lo que es la terapia lúdica, que es la terapia de juego. Entonces ahí con los niños trabajamos dibujos, con colores, con role playing, donde el niño entonces va a expresar sus emociones. Desde ese departamento se reciben casos por referimientos de distintas fiscalías, instituciones judiciales y a solicitud de la ciudadanía. El centro es totalmente integral. Allí los padres también encuentran solución para transformar sus conductas y formas efectivas de hablar con sus hijos. Vamos trabajando con los padres para que ellos puedan aprender, ¿sí? O reaprender cómo ellos manejarse con sus hijos y cómo ellos deben de tratar a sus hijos, que hacemos mucho hincapié en la comunicación, hacemos hincapié también en las diferentes etapas del desarrollo de los niños y de las niñas, porque ¿qué pasa? Cuando pasan de la niñez a la adolescencia, muchos padres se sienten perdidos. La familia es un tesoro invaluable y herencia verdadera con la que todos contamos. Tanto es así que aún después de muertos, seguimos formando parte de ese órgano familiar. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña la magistrada Olga Dinat, quien es la directora de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público. Magistrada, como siempre, es un honor tenerla con nosotros en su programa Ministerio Público. ¿Cómo se siente? Amén, gracias a Dios. Bien, privilegiada de poder estar aquí compartiendo con ustedes. El honor es nuestro, magistrada. Amén. Magistrada, ¿cuál es la finalidad
de la pensión alimenticia. Muchas personas tocan este tema, manejan este tema, pero al final no conocen el porqué de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia viene a garantizar un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. A través de la pensión alimenticia, pues se garantiza que el niño, niña o adolescente se alimente, se vista, se eduque, tenga asistencia médica, etcétera, y tenga todo aquello que le sirva para su sustento básico, incluyendo lo que serían, por ejemplo, preparaciones extracurriculares, dependiendo evidentemente de las posibilidades de los padres, porque todo eso se toma en consideración. Pero es garantizar que ellos puedan disfrutar de esos derechos, y esa pensión alimenticia, que es muy importante que todos y todas lo tengan en consideración, es en provecho de los niños, niñas y adolescentes, que muchas veces se confunde y se entiende que como se le debe de entregar a un adulto, es un beneficio que se le entrega a un adulto, sea la madre o la persona responsable del cuidado del menor o de la menor, pero para nada, es para garantizar derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Mira, ese tema de los derechos fundamentales es muy importante, porque entonces, si es un derecho fundamental la pensión alimenticia, entonces existen bases legales que obliguen al pago de esta pensión alimenticia. ¿Cuáles son? Claro. Bueno, el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establecido a través de la Ley 136-03, pues establece todo un mecanismo, un procedimiento que se debe de seguir y se debe de respetar para poder imponer esa pensión alimenticia a quienes no la cumplen, porque hay muchas personas que saben y conocen su responsabilidad y que no necesitan ser llevados por ante un tribunal para ser forzados de alguna manera a pagar esta cuota de diferentes maneras, porque hay personas que tienen la posibilidad de pagarla a través de naturaleza, o sea, comprando por ejemplo, las necesidades básicas del niño, de la niña o del adolescente, pero tienen que ser llevados hasta el tribunal. Entonces, la ley establece el procedimiento que regula todo lo que tiene que ver con la demanda en pensión alimentaria que se pone en contra del padre o de la madre, que debe de responder en ese sentido. ¿Y ante qué tribunal se interpone esa demanda? Se interpone, bueno, la ley 136-03 establecía que debía de ser por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, pero hubo una modificación posterior que le retornó la competencia a los juzgados de paz en donde reside el menor o la menor. O sea que esa demanda en pensión alimenticia tiene que incoarse, tiene que interponerse por ante el juzgado de paz en donde resida el menor o la menor de edad. Mira, tú decías algo importante, y es que esta pensión se le entrega a un adulto o al tutor que esté a cargo de ese menor de edad y de ese adolescente. Muchas personas entienden que por el hecho de que se le esté entregando esa pensión a la madre, que es por lo general el caso más común que se da, es a la mujer que se le está entregando esta pensión, y que por eso el esposo o el exesposo o expareja no tiene la obligación de pagar esta pensión. ¿Esta pensión es obligatoria aún cuando se deposita en manos de ese tutor? Oh, pero por supuesto, porque vuelvo y repito, es para garantizar derechos fundamentales del menor o la menor de edad, e incluso la ley establece que quien tiene derecho para demandar esa pensión alimentaria es el padre, es la madre o la persona que tenga bajo su responsabilidad la guardia y custodia de ese menor o de esa menor de edad. Entonces, tienen la obligación de entregárselo, y en lo adelante, en el proceso, pues establecerá el mecanismo y la forma en cómo deberá de hacerlo, pero definitivamente va orientado a garantizar eso. Ha ocurrido que, tomando en consideración eso que dices, Laura, que es sumamente importante, cuando se va a entregar a la madre, muchas personas que han vivido pues un proceso de separación traumático, pues entienden que es un beneficio para la mujer. En lo absoluto es así. Eso es un derecho que tiene el niño o la niña, el adolescente o la adolescente, y que debe de ser entregado a la persona que tiene la responsabilidad de su cuidado. Entonces, cuando la persona lo asume de manera voluntaria, no hay ningún tipo de inconveniente, pero cuando debe de ser llevado ya ante un ministerio público para que en una fase de conciliación lo resuelva, o ya tenga que apoderarse un tribunal, pues van a tener que establecerse las formas y los mecanismos para el cumplimiento de ella y para poder garantizarlo. Y cuando ya es necesario llevarlo ante ese tribunal, ¿cuál es el proceso, magistrada, que debe seguirse ya después que la parte afectada le da participación a las autoridades de este caso? Claro,
La parte que está interesada, precisamente, que tiene ese móvil para poder llevar la reclamación de esa pensión alimenticia, pues se presenta al Ministerio Público primero e interpone una querella. Siempre es ante el Ministerio Público Va primero. donde el Ministerio Público primero porque se tiene que agotar una fase de conciliación. Es muy probable que no haya la necesidad de apoderar a un tribunal para resolverlo. En esa fase de conciliación puede haber un acuerdo entre las partes que tiene una fuerza ejecutoria, igual que sería el de la sentencia. Si no, entonces, si no hay ningún tipo de acuerdo, se frustra de alguna forma el acuerdo, pues entonces la parte interesada puede apoderar al tribunal. Después que se haga entonces un estudio socioeconómico acompañado de un trabajo social, o sea que lo hace un trabajador social, se completa el proceso de la investigación entre el Ministerio Público y ese trabajador social y se apodera al tribunal a través de la parte interesada. Por lo general es el Ministerio Público que apodera al tribunal cuando ya se levanta un acta de no acuerdo entre las partes. ¿Y cuáles son los elementos entonces que se tienen que tomar en cuenta al momento de fijar esa pensión alimentaria? Bueno, la ley no establece un requisito cerrado de qué debe de utilizarse como elemento probatorio. Evidentemente se puede demostrar, todas las partes van a demostrar, van a presentar los documentos que tengan para sustentar su pretensión. Quien demanda la pensión, que establece una cantidad X, depositará los documentos necesarios para demostrar por qué está requiriendo esa cantidad y la parte demandada pues depositará los documentos necesarios para establecer si puede o no puede enfrentar esa demanda que se le está haciendo. Pero el Ministerio Público, que ya ha hecho una investigación y que la ha apoderado al tribunal, junto con el trabajador social, se establece la evaluación socioeconómica. Si el padre, por ejemplo, no se puede establecer, o la persona demandada puede ser la mujer, no se puede establecer la cuota que devenga mensualmente de dinero, o simplemente la persona no está trabajando, se asumirá que recibe el salario mínimo y sobre la base de eso pues se le impondrá una pensión alimentaria en favor del menor o de la menor de edad o de los menores o de las menores de edad. Pero básicamente es establecer cuáles son los elementos de prueba que pueden sustentar el porqué de considerar una cuota tal mensual para satisfacer esas necesidades de los menores de edad, o la contraparte, evidentemente, poder establecer ante el tribunal si puede o no hacerle frente a esa responsabilidad. Mira, usted ha dicho algo muy importante y es que la mayoría de los padres o de las madres que hay que imponer una pensión alimentaria alegan no tener empleo y no tener dinero para poder pagar la cuota que le corresponde de esa pensión. Sin embargo, usted dice que cuando no se puede demostrar que el papá tenga esa cantidad o la mamá la tenga o no tenga ningún trabajo, se le impone el salario mínimo. O sea, por el salario mínimo de ley que esté establecido en ese momento. Como si estuviera devengando ese salario mínimo. Exactamente. O sea, que el padre o la madre, en ese caso, tendrá siempre la obligación de buscar una cuota correspondiente en base a ese salario mínimo. Exactamente, la que le imponga el tribunal o la que se imponga a través de un acta de conciliación que se levante por ante el Ministerio Público. Muchas veces las madres que están pretendiendo una pensión alimenticia entienden que es el papá, vamos a poner el ejemplo de la mamá, que tienen que cubrir esos gastos básicos, esas necesidades de los niños, alimentarias, de educación, de salud, y se olvidan de que ellas también tienen una responsabilidad frente a sus hijos. ¿Cómo el tribunal, magistrada, valora qué cantidad le corresponde al padre y a la madre? Y ahí me gustaría que su respuesta me la dé después que vengamos de la pausa. Así que le pido un permiso y a ustedes, amigos televidentes, volvemos enseguida. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06.
vuelta en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con la magistrada Olga Dinat, quien es la directora de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público. Magistrada, antes de irnos a la pausa, yo le decía que muchas veces, y vuelvo y pongo el ejemplo de que la mamá tenga la custodia del menor de edad, muchas veces esa mamá entiende que es el padre quien tiene que suplir esas necesidades básicas del niño. Y a mí me gustaría que usted les explique a nuestros amigos televidentes cómo el tribunal determina qué costo le toca a cada uno de los responsables de ese niño. Es una responsabilidad compartida, pero hay una innovación súper chévere, y es que nuestra Constitución de la República le agrega valor económico al trabajo del hogar. Lo que quiere decir que la mujer que asume el cuidado de los hijos y de las hijas tiene un valor agregado reconocido en la Constitución de la República que no puede ser inobservado por ninguna instancia del sistema de justicia. Lo que quiere decir que se tiene que ponderar y evaluar al momento de establecer la cuota que debe de desprenderse de cada uno de los responsables. ¿Por qué? Porque quizás lo que no se puede manifestar en dinero metálico económico, pues a través de los esfuerzos, trasnoches, o sea, el tiempo, o sea, la propia educación, el seguimiento, las llamadas que se tienen que recibir de cada una de las instituciones en donde se encuentran los niños, por ejemplo, preparándose, el seguimiento que hay que darle dentro de esos centros y demás, pues tiene un valor reconocido dentro de lo que tiene que ver con nuestra Constitución de la República como marco normativo máximo de aquí de la República Dominicana, y que le agrega un valor económico en favor de esa mujer que hace y lleva a cabo esa labor doméstica, ¿verdad? ¿Aún esa madre o ese padre que tenga la custodia del niño devengue un salario o entrada mayor? Es que eso no lo exime, Okay. Todo lo contrario, tiene que asumir una cuota de responsabilidad, y precisamente por eso la ley sabiamente dice, hay que hacer un trabajo socioeconómico para poder determinar los alcances, las posibilidades que tiene tanto el padre como la madre en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los hijos. Pero señores, tenemos que reconocer que no es que se lo imponga la ley, es que es la responsabilidad que se desprende de la decisión de ser padres. Entonces, es increíble que haya tenido que normarse en ese sentido, pero evidentemente una sociedad que es evolutiva, todo el mundo no piensa de la misma manera, ni tiene los mismos niveles de compromiso y responsabilidad, pues tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar y tiene que asumir todas estas políticas precisamente en procura de que esos derechos sean respetados en su cabalidad. Entonces, el tribunal, a través de la investigación que hace el Ministerio Público, conjuntamente con un trabajador social que hace esa investigación socioeconómica y todos los documentos que se depositen, no establece una limitación de prueba. Puede, evidentemente, ponderar hasta dónde puede llegar la responsabilidad tanto del padre como de la madre. Y magistrada, ¿quién se encarga de esta responsabilidad y de garantizar este derecho fundamental a favor del niño cuando ni papá ni mamá se encuentran o no están vivos? Vamos a poner un caso de violencia de género donde el padre le ha quitado la vida a la madre y después ha quitado él la propia vida. O sea, ¿quién es que se encarga en este caso entonces de suplir esas necesidades básicas a favor del menor de edad? Me encanta esa pregunta y me voy a permitir leer lo que dice exactamente la ley, y quiero leerlo para que no quede absolutamente ninguna duda. Dice el artículo 171 de la ley 136-03. Están obligados a proporcionar alimentos de manera subsidiaria en caso de muerte del padre, madre o responsables, los hermanos o hermanas mayores de edad, son los que están puestos en primer lugar, ascendientes por orden de proximidad, o sea, los que estén más cercanos y así sucesivamente, los colaterales hasta el tercer grado, o en su defecto, el Estado, hasta cumplimiento de los 18 años de edad. Ok, mire magistrada, antes de irnos a pausa, usted decía de que quien demanda en pensión alimentaria tiene que demostrar cuáles son los gastos básicos de ese menor de edad. ¿La ley estipula algún gasto extraordinario que no sea solamente lo básico del niño? Bueno, es que todo va a depender de las posibilidades de los padres.
Y evidentemente cuando la ley habla de que debe de garantizarse lo básico, no excluye que esas otras cosas, esas otras actividades que pueda tener el niño que favorecen su correcto desarrollo, porque la socialización de un niño es fundamental para que pueda tener un desarrollo integral. Entonces, evidentemente todo eso se va a ponderar, se va a evaluar, se va a verificar. Por ejemplo, hay niños que tienen condiciones especiales. Y evidentemente eso el tribunal va a tener que ponderarlo porque va a haber una cuota adicional de gastos que van a tener que considerarse. Todo va a depender de la situación en particular, pero quisiera leer el artículo 170 para que no quepa duda en ese sentido. Dice que se entiende por alimentos, cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables para su sustento y desarrollo. Ahí hace 2 puntos, lo que quiere decir que viene a desglosarlo. Y dice, alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas, recreación, formación integral, educación académica. Esas obligaciones son de orden público. Fuera de ellas, el tribunal ponderará. ¿Por qué? Porque cada niño tiene una necesidad distinta. Aún los niños que están dentro de un mismo hogar, aún esos niños que están dentro de un mismo entorno van a tener necesidades distintas. Todo va a depender. Así es, magistrada, después que tenemos una sentencia a favor ordenando una pensión alimentaria, ¿cuáles mecanismos tiene la persona que tiene el cuidado del niño para cobrar esta pensión alimentaria? Bueno, lo primero y la gran ventaja de esta decisión es que se establece un mecanismo para poder establecer el lugar. Evidentemente se establece el monto, se establece a la persona que se le va a entregar. A veces la madre es quien demanda la pensión alimentaria, pero quizás en contra del padre, pero quizás la relación entre ellos no es favorable. Entonces tienen que designar a un tercero para que reciba ese monto. Muchas veces se designa inclusive los despachos o del sistema de justicia, de cualquiera de los miembros del sistema de justicia, para poder honrar y garantizar que se cumpla en el momento idóneo esa obligación. ¿Por qué? Porque el niño no le deja de dar hambre. La escuela hay que seguirla pagando. Entonces cualquier retraso va a afectar a los niños, y mucho más que ha sucedido, que a los niños lo ridiculizan, le hacen llamados de la atención frente a otros. Por ejemplo, no te podemos entregar tu calificación mensual porque la mensualidad del colegio no ha sido paga, cosa que también es una violación franca a la ley y que jamás en la vida puede pasar, o que le limiten el poder cumplir con un examen porque no ha cumplido con ese pago. El menor no tiene la culpa de eso, por lo tanto la ley blinda ese derecho prohibiéndolo, pero no ha dejado de suceder, cosa con lo que se está trabajando. Pero también la madre puede solicitar al tribunal, o la parte interesada puede solicitar al tribunal embargos. Se notifica al empleador en caso de que el padre o la persona que haya sido demandada en pensión alimentaria, se puede notificar a su empleador para que garantice que esa cuota va a ser retenida de su salario y se le entregue a la persona que dice la decisión que se le debe de entregar, siempre y cuando no exceda el 50% de su salario, porque si no entonces también lo va a lesionar. Y así sucesivamente hay otra clase de mecanismos, por ejemplo, embargos de bienes inmuebles, embargo de bienes muebles, con privilegios, porque este crédito tiene privilegios para poder garantizar, como les dije anteriormente, el cobro de esa pensión alimentaria. ¿Existe alguna penalidad en contra de esa persona por no cumplir con ese pago? Claro que sí, se reduce a prisión. ¿Hay prisión para eso? Hasta 2 años. Hasta 2 años, que es suspendida, la persona honrando la totalidad de la responsabilidad que tiene, o si lo acepta así la parte que demandó la pensión alimentaria, llega a un acuerdo de no menos del 50% de la creencia hasta ese momento. Pero la persona es reducida a prisión a través de una orden de arresto que se emite a tales fines y que la sentencia lo contempla. O sea, la sentencia le va a explicar que en caso de incumplimiento, pues se va a ordenar su reducción a prisión como consecuencia de ello hasta el cumplimiento de su responsabilidad. Si el padre, vamos a suponer que cumplió con esa condena de 2 años y el menor sigue siendo menor de edad, o sea, o un adolescente que no cumple la mayoría de edad,
puede volver a tener prisión si no cumple con la sentencia? Existe una limitación de tiempo establecido por la ley y que en el hipotético caso de que la persona, a pesar de ese tiempo, pues incumpla, lo que tiene que hacer es continuar entonces con el procedimiento del cumplimiento del crédito, ya por otras vías que no necesariamente van a ser la prisión. ¿Puedo volver a acudir a los tribunales para que esta pensión se aumente? Claro que sí, y también para que se reduzca. Puede ser que se necesite porque pudo haber habido algún tipo de cambio, que quizás varió la cantidad de los ingresos, o que quizás ya la necesidad no está porque antes eran 3 hijos menores de edad, pero ya nada más queda uno solo menor de edad y se tiene que recurrir otra vez al mismo procedimiento. Se puede agotar una fase conciliatoria para ver si se alcanza algún tipo de acuerdo sin necesidad de apoderar al tribunal, pero en el caso de que no, se apodera al tribunal y se presentan los elementos de prueba pertinentes. ¿Qué recomendaciones usted le daría a esas personas que se encuentran ahora mismo, quizás con la intención de interponer una demanda en pensión alimentaria, para que usted le diga cuál sería la mejor forma de hacerlo sin que se dañe tanto a ese menor de edad? Es que los niños, las niñas y los adolescentes no tienen por qué formar parte de estos procesos. Tienen que mantenerlo al margen, llenarlos de amor. Los padres y las madres o los responsables de los niños y las niñas tienen que llenar de amor a cada uno de ellos sin envolverlo en este tipo de situaciones, porque son situaciones de adultos que tienen que ser resueltas entre adultos y lamentablemente a veces se utilizan a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a las adolescentes como mensajeros. Dile a tu papá tal cosa, dile a tu mamá tal cosa. Tu papá me respondió tal, tu mamá me respondió tal, y lo vuelven jueces de las dos personas que ellos más aman o que ellas más aman. Entonces tenemos que mantenerlos al margen para poder entre todos, que es responsabilidad de todos y de todas, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su desarrollo integral. Mañana vamos a tener el problema, la consecuencia de haberlos envuelto en una situación que como menores no le correspondían. Los niños tienen que ser felices, tienen que jugar en la medida de las posibilidades que tienen en ese momento, disfrutar de todo lo que tengan dentro de las posibilidades. En ese momento no podemos ponerlos a ellos como parte. Ellos no son culpables de estas situaciones. Por tu culpa yo estoy envuelto en medio de este tipo de situaciones, por tu culpa el dinero no me alcanza. Ellos no son los culpables, ellos son el resultado de una decisión. Entonces nosotros tenemos que darle a ellos su importancia, tenemos que decirles que los amamos. Ellos no son parte de un problema, no son la causa de un problema, y tenemos que entre todos buscar la manera de que las cosas se solucionen de la forma más amigablemente posible. Así es, magistrada. Bueno, como siempre, un placer tenerla con nosotros en este espacio. Con esta información tan interesante cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias por tenerla con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, continúen en su programa Ministerio Público TV, que aún tenemos mucho más. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. En el transcurso de la semana, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, presentó los avances del Plan Nacional contra la Violencia de Género en su primer año de implementación. Durante la actividad, Jan Rodríguez rindió cuentas y explicó las ejecutorias de ese año.
Ejecutorias que incluyen la inauguración de 7 unidades de atención a víctimas, la capacitación de fiscales, policías, médicos y enfermeras y la realización de jornadas de concienciación nacional sobre la importancia de la prevención y la denuncia del delito de la violencia. Las estadísticas fueron ofrecidas durante el encuentro Abordaje Integral de la Violencia de Género, Avances y Desafíos en la República Dominicana. Esta actividad forma parte de los actos que conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Les invitamos a que vean los resultados obtenidos durante el primer año de implementado el Plan Nacional contra la Violencia de Género que presentó el Procurador General de la República, Jan Rodríguez. Antes de iniciar, quiero agradecer la asistencia de todos los que han decidido acompañarnos en esta mañana en una señal de apoyo al Plan Nacional contra la Violencia de Género. Su presencia es altamente significativa, pues revela un compromiso firme de parte de todos los sectores de la sociedad. Como ustedes saben, en los últimos años, la problemática de la violencia de género ha acaparado la atención de toda la nación. Sus consecuencias devastadoras en el ámbito personal y familiar se extrapolan al ámbito comunitario y social, repercutiendo indirectamente en el desarrollo nacional. La gravedad de esta situación y sus potenciales efectos sociales, culturales, económicos, políticos, a corto, mediano, incluso hasta largo plazo, fue lo que nos hizo tomar cartas en el asunto, trabajar duro y construir y lanzar en noviembre del año pasado el primer Plan Nacional contra la Violencia de Género, un esfuerzo enfocado en la acción con medidas concretas, visión integral, con 3 objetivos bien estructurados y realizables. Primero, prevenir generando conciencia. Segundo, perseguir fomentando la denuncia. Y tercero, prestar atención más eficaz a las víctimas. Para alcanzar esos objetivos definimos 22 acciones concretas, cada una pensada y puesta en marcha para avanzar de forma contundente en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. A un año del lanzamiento y en aras de la transparencia que nos caracteriza, consideramos propicio presentarle a la población cómo hemos dado cumplimiento a este ambicioso proyecto a favor de la mujer dominicana y cuáles son nuestros planes de continuidad para el mismo. A esos fines, iré mencionando cada una de las acciones que nos propusimos y el estado de cumplimiento de cada una de ellas. Como parte de las iniciativas de prevención incluidas en el plan y como primera acción, nos propusimos preparar guías de prevención de la violencia de género para estudiantes y maestros del nivel primario y secundario en coordinación con el Ministerio de Educación. El objetivo es que desde la temprana edad los niños y jóvenes puedan aprender cómo se manifiesta la violencia, sus diferentes formas y al mismo tiempo sean educados en el respeto, la tolerancia y la empatía, cultivando nuevas maneras de relacionarse basados en valores igualitarios. Con respecto a esta acción, ya hemos preparado la guía y esta solo se encuentra en proceso de diagramación para implementación por parte del Ministerio de Educación. También en el ámbito de prevención nos propusimos cerrar acuerdos y como segunda acción dictar infinitas charlas comunitarias para prevenir la violencia de género. Para cumplir con este objetivo, desarrollamos un amplio programa de acercamiento a las comunidades, impartiendo más de 500 charlas en las que se abordaron temas como la masculinidad positiva y la prevención de la violencia de género. Estos encuentros tuvieron lugar en las sedes de juntas de vecinos, destacamentos policiales, recintos militares, centros educativos, clubes, zonas francas, iglesias, además de fundaciones, entre otros espacios colectivos, logrando la mayor diversidad de público posible e impactando en un solo año a más de 25.000 personas en todas las provincias del país. Como tercera acción, el plan también contemplaba el diseño y ejecución de programas de educación en universidades sobre violencia de género con el objetivo de que las iniciativas de prevención alcanzaran los más altos niveles educativos. Con esto buscábamos crear conciencia en los estudiantes y maestros sobre la realidad de la violencia, las leyes que la sancionan, los canales de ayuda disponibles para denunciarla y procesarla. Para cumplir con esta acción durante este año de implementación,
realizamos 27 charlas en universidades del país en las que participaron otras 5.400 personas. A todas esas charlas se agregan, además, las charlas comunitarias en las que participé personalmente como Procurador General de la República, compartiendo con las comunidades la importancia de prevenir la violencia de género y sus consecuencias. Desde la entrada en vigencia del plan, ya he participado en unos 25 diálogos con distintas comunidades del país, donde hacemos conciencia de esta problemática, logrando impactar a más de 5.000 personas adicionales. Estamos hablando, amigas y amigos, que con el cumplimiento de estas 3 acciones, hemos logrado un impacto total en sectores vulnerables que superan las 35.000 personas en apenas un año. Señoras y señores, el trabajo coordinado entre instituciones es otro de los pilares de este plan. La problemática de la violencia de género es compleja y de raíces profundas. Combatirla exitosamente no requiere únicamente del esfuerzo de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, sino que amerita la unión y el trabajo en equipo de diversas instituciones, ya sean públicas o privadas. Conscientes de esa realidad, otra de las acciones incluidas en el plan fue precisamente el diseño y aplicación efectiva de un protocolo conjunto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública para la detección oportuna de conductas y casos de violencia, la cual estaremos implementando en pocos meses. Para lograr esta meta, en abril de este mismo año suscribimos un acuerdo con el Ministerio de Salud y fruto de ese convenio ya estamos trabajando de manera conjunta en la revisión de una guía y protocolo para la atención integral en salud de la violencia de género, intrafamiliar, delitos sexuales y abusos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, y bajo ese mismo acuerdo, estamos iniciando la colocación de afiches y flujogramas del protocolo en todas las emergencias de los centros de salud, esto con el propósito de que al llegar un niño, mujer, niña o adolescente con señales de que es víctima de cualquier tipo de violencia, reciba entonces un abordaje correcto, le sean respetados sus derechos, reciba un trato digno y su situación sea notificada de inmediato al Ministerio Público para poder actuar y prevenir un desenlace fatal. También bajo la sombrilla de esta acción estaremos identificando los hospitales de referencia en cada distrito municipal, de modo que las víctimas pues sean referidas y atendidas de inmediato en un hospital previamente definido, evitando así que las mismas salten de un hospital a otro, interrumpiendo la ruta crítica de atención que éstas deben recibir. Ahora bien, no basta con crear una guía y protocolo para la atención de las víctimas de violencia de género en el sector salud si no contamos con el personal capacitado para atender este tipo de casos en esos centros. Por eso es que la acción número 6 del plan busca dar una respuesta a esa necesidad, contemplando la capacitación del personal médico de dichos centros de salud para la detección y atención de potenciales casos de violencia. En tal sentido, a raíz del acuerdo que suscribimos con el Ministerio de Salud, pues también iniciamos en abril un programa de capacitación dirigido a médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal de atención del sector salud, y a la fecha hemos logrado ya impactar a más de 170 miembros de ese sector. Pero no solo hemos estado trabajando capacitando al personal médico, sino que por primera vez desde la Procuraduría General de la República iniciamos un proceso de formación también dirigido a los agentes de la Policía Nacional, quienes ya han recibido capacitación para el llenado de actas y el tratamiento de las víctimas de violencia de género, y a la fecha ya hemos capacitado más de 180 agentes de la Policía Nacional con este tipo de formación. Estos programas de formación están siendo ejecutados de manera conjunta y así seguimos hasta abarcar la mayor cantidad del personal de salud y agentes de la Policía Nacional. Desde que lanzamos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, quisimos dejar claro que se trataba de un plan integral, compuesto por numerosas acciones, de las cuales una sola consistía en la realización de campañas de sensibilización. Y es que de nada sirve fortalecer nuestras capacidades de persecución de estos delitos si no recibimos de parte de la población los reportes y las denuncias necesarias para ponerlos en ejecución. Por esta razón y como parte del plan, lanzamos en el mes de noviembre del año pasado la campaña Ni Una Sola. Esto con el objetivo de fomentar la denuncia y crear conciencia de que la violencia no es un asunto privado, sino que es un tema de todas y de todos. Esta iniciativa contó con la colaboración de artistas nacionales de gran renombre, glorias del deporte dominicano y destacados comunicadores, entre otros valiosos miembros de nuestra sociedad que prestaron su imagen y su voz para nombrar la violencia por su nombre y fomentar la denuncia con el lema Únete, denuncia y actúa. Asimismo, a fin de promover la denuncia
pusimos en marcha un operativo de colocación de afiches que hemos ya ejecutado en 19 provincias del país, promoviendo nuestro nuevo centro de contacto Línea Vida. En este proceso, voluntarios institucionales, pero muy en particular los internos, es decir, los reos, pudiéramos llamarles, de 19 centros de rehabilitación y corrección del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Y estos han contribuido colocando afiches para fomentar la denuncia de estos delitos a un costo prácticamente cero para la administración pública. Adicionalmente, gestionamos la colocación de otros cientos de afiches de promoción de la denuncia en distintas fiscalías, tribunales del territorio nacional, destacamentos policiales, universidades, oficinas, salones de belleza, ferreterías, emisoras radiales, entre otros establecimientos que se aliaron a esta campaña contra la violencia de género en todo el territorio nacional. En total, en apenas un año, hemos logrado colocar más de 60.000 afiches, creando conciencia en nuestra población sobre la dignidad y el respeto hacia la mujer dominicana, el peligro de la violencia de género y la importancia de su denuncia ante las autoridades. Señoras y señores, la denuncia se ha convertido precisamente en uno de los pilares de este Plan Nacional contra la Violencia de Género. Sabemos que más de un 80% de las mujeres que son víctimas de feminicidios no presentaron una denuncia nunca, y por eso hemos realizado infinitos esfuerzos, confiados de que lo lograremos. Nuestro objetivo es cambiar esa realidad para prevenir y proteger a estas víctimas antes de que sea demasiado tarde. La denuncia, señores, es la catalizadora de la acción pública en la mayoría de los casos de violencia de género, por tratarse muchos de ellos de delitos que ocurren en la intimidad, a puerta cerrada, y que si no son denunciados, nunca lo sabremos. Por eso, durante todo este año del lanzamiento del plan, además de promover la denuncia, hemos estado trabajando para que colocar una denuncia sea un proceso cada vez más fácil, rápido, asequible para todas las víctimas de violencia de género, sin importar el lugar en donde se encuentren. Y por eso, otra de las acciones que nos hemos propuesto como meta es lograr el fortalecimiento de la primera puerta de entrada, que podría ser la Línea Vida. Esta línea de denuncia la transformamos y relanzamos en diciembre del año pasado, convirtiéndola en un verdadero centro de contacto y asistencia referencial que antes tenía un buen horario diurno y servicio en el Distrito Nacional, pero que ahora la transformamos y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, en toda la geografía nacional, y que no solo provee el servicio de registro de denuncias, sino que también ofrece intervenciones psicológicas y orientación profesional, jurídica especializada, referimientos y seguimientos a las denuncias. Este nuevo centro de contacto ahora cuenta además con un equipo multidisciplinado, especializado y reforzado, que lo componen fiscales, psicólogos, operadores, supervisores, abogados, personal policial, personal administrativo, todos entrenados para poder recibir las denuncias de manera rápida y efectiva, salvaguardando incluso la identidad de personas denunciantes o terceros. Señoras y señores, esta es la única línea telefónica totalmente libre de cargos por la que se puede iniciar un verdadero proceso penal solo con una llamada. Gracias a la puesta en marcha de esta nueva y mejorada versión de la Línea Vida, en los últimos 6 meses entraron al sistema de manera directa 630 denuncias que fueron debidamente remitidas a las unidades de violencia de género correspondientes. Ahora, Línea Vida sirve como un primer punto de encuentro entre las autoridades, testigos, las víctimas y denunciantes, reconociendo que en estos casos la atención personalizada y cara a cara también es sumamente importante. Por eso, nuestro Plan Nacional contra la Violencia de Género se enfoca además en fortalecer las unidades de atención integral a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales establecidas a nivel nacional. Cuando iniciamos el plan, existían solo 19 unidades de este tipo, las cuales nos propusimos adecuar para adaptarlas a los estándares internacionales de atención a las víctimas de violencia de género. Para esto, nos trasladamos y realizamos un minucioso levantamiento de todas las necesidades físicas y de logística de cada unidad, visitando incluso yo mismo las 19 unidades en las 19 provincias para mejorar e incluso trasladar unidades que no podíamos mejorar en esos mismos espacios. Así lo hicimos con las unidades de Azua y Puerto Plata a la fecha, teniendo programado para el 2019 la adecuación del resto de las unidades que necesitan de nuestra intervención. Por igual, al momento del lanzamiento del plan,
nos encontramos con que 14 provincias no tenían una unidad de violencia de género. Y frente a esta situación nos propusimos instalar 14 nuevas unidades de violencia de género, de modo que cada provincia del país contara con una unidad y este importantísimo servicio. Desde que pusimos en ejecución el plan, en apenas un año y cumpliendo con nuestra palabra, ya hemos construido, inaugurado y se encuentran trabajando 5 nuevas unidades de violencia de género en Sánchez Ramírez, Verón, Barahona, Bauruco y El Ceibo. Y seguimos trabajando para que en el año 2019 más provincias tengan su propia unidad de violencia de género. Ahora bien, la violencia de género no tiene hora ni lugar. Por eso, como parte del plan, también nos propusimos extender el horario de las unidades existentes hasta las 12 de la noche, para dar así un servicio continuo a las víctimas de este flagelo. Al iniciar nuestra gestión, solo 2 unidades contaban con horario extendido y ahora, en tan solo un año, hemos logrado que 10 unidades puedan dar el servicio extendido desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, siendo estas las unidades del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Barahona, Azua, Neiva, La Romana y Puerto Plata. La acción número 14 trata precisamente de la capacitación en materia de atención a víctimas de violencia de género e investigación para los miembros del Ministerio Público. Sabemos que el manejo de estos casos requiere de una especialización necesaria y de una sensibilidad especial, y es por ello que durante todo este año nos hemos dedicado a formar de manera continua a todos los fiscales que trabajan en las unidades de violencia de género y a los psicólogos asignados a las mismas. Para cumplir con este reto, organizamos un nuevo programa de diplomados donde la investigación prima, y estos son denominados investigación de casos de violencia de género, del cual ya se han beneficiado a la fecha más de 100 fiscales, y realizamos también una capacitación especial a cargo de la experta internacional María José Rodríguez de Armenta, de la cual se beneficiaron 71 psicólogos forenses pertenecientes a las distintas unidades de violencia de género existentes en el país, entre otras tantas y tantas charlas que hemos impartido. Señoras y señores, la complejidad de la problemática de la violencia de género requiere que el proceso formativo sea permanente y abarcador. Por eso, para el año 2019, seguiremos con nuestro programa de formación, integrando a los procesos a todo el personal que labora en las unidades, sin excepción, una y otra vez. Antes de la puesta en marcha del plan, identificamos que muchas de las unidades carecían de personal suficiente para responder al nivel de demanda que existían en las unidades. Ni siquiera había mensajeros en algunas de ellas. Hablamos de que faltaban médicos, legistas, ginecólogos, forenses, trabajadores sociales y, reitero, hasta mensajeros para poder llevar las citaciones a los agresores. Por eso, nos propusimos fortalecer dichas unidades mediante la contratación tanto de personal especializado en la materia como de personal administrativo para estas unidades. Como resultado, a la fecha hemos contratado más de 300 nuevos colaboradores que han venido a mejorar el servicio que prestamos a las mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país. Hablamos de más de 300 nuevos empleados y servidores, más de 300 personas que se dedican a la prevención y persecución de la violencia de género incorporados en nuestro sistema. Finalmente, la acción número 22 del plan fijaba como meta la implementación de medidas de protección a víctimas de violencia de género que son de aplicación inmediata por el Ministerio Público. Prohibimos de manera absoluta la entrega de citaciones, órdenes de protección o ejecución de órdenes de arresto en manos de las víctimas para ser entregadas a los imputados. En solo 2 casos esto ha ocurrido desde la implementación del plan y tal cual lo advertimos, hemos dispuesto sanciones oportunas e inmediatas a los responsables de dicha negligencia, además de que hemos contratado personal de mensajería adicional precisamente para que realicen estas citaciones. Lo que hace un año era una mala práctica que parecía difícil de eliminar y que escuchábamos día a día en todas partes, hoy podemos decir que es cosa del pasado. Señoras y señores, como pueden ver, hace un año nos propusimos ejecutar un plan sumamente ambicioso por su carácter integral y abarcador, un plan que buscaba prevenir, perseguir y atender a las víctimas cumpliendo con los más altos estándares posibles. A un año de haber publicado este reto, puedo decir que hemos avanzado, sin lugar a duda, cumpliendo con nuestros objetivos iniciales, conscientes de que un comportamiento de décadas no se soluciona en solo un año.
Y es por esto que queremos informar que a un año del plan, lamentando todos y cada uno de los feminicidios que suceden en nuestro país, pero como motivación para trabajar aún más fuerte, gracias al esfuerzo de la sociedad dominicana y el Ministerio Público que se ha unido en esta causa, les presentamos oficialmente que desde el lanzamiento del plan a la fecha, en tan solo un año, los feminicidios en la República Dominicana han disminuido en un 18%. En efecto, pasamos de 107 feminicidios ocurridos en el periodo noviembre 2016 a octubre 2017 a 88 lamentables feminicidios en el mismo periodo. Esta todavía es una cifra alta, pero podemos todos los que hemos colaborado con este plan sentirnos llenos de esperanza de que hoy y en este año 19 vidas pueden contar la historia y junto a nosotros luchar contra la violencia de género. Reconocemos que el camino aún es largo, pero estoy confiado de que, junto a ustedes, continuaremos avanzando. Por eso, aprovecho esta oportunidad para recordar que la violencia de género es un problema complejo y que para eliminar esas conductas es necesaria la colaboración de cada uno de nosotros. La lucha contra la violencia de género, señoras y señores, es una lucha de todas y todos. Únanse a este proyecto y batalla. Continúen dando su apoyo hasta el infinito, prestando sus oídos, utilizando sus voces. La ejecución de este plan requiere de grandes recursos, pero sobre todo de una coordinación efectiva entre las autoridades y la sociedad civil. Hoy podemos decir que vemos en la gente más compromiso, más voluntad y más deseos de cambios, y esa es otra victoria. Yo les prometo continuar al frente de esta lucha como lo he hecho, avanzando hacia una cultura más igualitaria, más justa y sobre todo más segura para la mujer dominicana. Pueden contar conmigo. Muchas gracias. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Serrata. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.